recibirme aquí en el día sábado. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bienvenido en la mañana de hoy, bienvenido en la mañana de la radio. En lo que es este día, me imagino que ha sufrido bastante el partido de ayer. ¿Cómo le va, doctor? Hola, Juanse querido. Bueno, ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Vos, buen día para la audiencia. Qué difícil ayer, ¿no? Por favor, por favor. ¿Le tocó trabajar o estuvo en casa? No vas a creer que el primer tiempo estuve en cirugía. No me digas. Vi el segundo tiempo. El segundo tiempo. O sea, todo el primer tiempo en cirugía. En cirugía. en cirugía. Sí, encima, bueno, cirugía que empezamos, estaba programada a empezar a las 2, empezamos a las 3, eso ya era mal pronóstico, así que, bueno, se atrasó. Claro, son cirugías largas. Vos fíjate que era una cirugía que no tenía más de 3 horas, pero las cirugías no tienen un tiempo exacto. Uno se va cuando cree que está todo en condiciones, ¿no? Claro, obvio. No porque sea el partido, sea el cumpleaños de tu hijo. No, por supuesto. Te tenés que quedar. Por supuesto que sí. Doctor, hoy tenemos un tema muy importante para poder charlar y creo que es uno de los temas que más nos están consultando, que hemos tenido muchas consultas, ¿no? Sí, nos habían estado consultando por el tema de cuando íbamos a hablar de aneurismas cerebrales. Sí. Aneurismas cerebrales junto con los tumores cerebrales que hablamos la otra vez y las malformaciones arteriovenosas cerebrales es dentro de todo lo peor que hay en esta especialidad. Sí. Lamentablemente hay que decirlo así porque el paciente que lo tiene, lo sufre o tiene un antecedente que lo tuvo o algún conocido lo sabe más que nadie. Es realmente la parte fea de la especialidad, lógicamente, que toca luchar también. Bien, pero ¿qué es? ¿Qué es un aneurisma cerebral? Bien, un aneurisma cerebral es una falla en un vaso sanguíneo, principalmente una arteria, en la cual a esa arteria que está en el cerebro se le hace un globito. Y ese globito se puede reventar en cualquier momento. Yo siempre a la gente les doy este ejemplo para que me entiendan. ¿Tuviste una bicicleta alguna vez? ¿Viste la rueda de la bici? La rueda se le hace un globito, una tetita. Sí. Bueno, eso se hace porque hay una falla de fábrica de esa cubierta que en algún punto, cuando aumenta la presión, se hace ese globito. El tema es que muchas veces ese globito se rompe y sale aire, ¿no? Claro. Bueno, acá cuando se rompe sale sangre, entonces genera lo que es un derrame cerebral, que es una situación catastrófica y caótica en el cerebro. Bien. De hecho, cada vez que se rompe un aneurisma de estos, el riesgo de muerte del paciente es altísimo. Estadísticamente, de 10 pacientes que se va a romper un aneurisma, 5 van a llegar al hospital y 5 se van a quedar donde se rompió. Bien, o sea, es muy grave. Es muy grave. Eso te digo, es muy grave. O sea, ya estás hablando que el 50% del paciente que se le rompió el aneurisma en su casa, en la calle, jugando al fútbol, sufriendo con el partido, se va a quedar ahí. Claro, porque es el aumento de presión. Claro, generalmente se rompe porque se aumenta la presión y esto genera que esa pared de ese globito, que ya está debilitada, mal formada, colapse. Bien. Bueno, otras veces, dentro de ese otro 50%, otras veces, si bien se hace una hemorragia, pero puede ser autolimitada o puede el organismo detenerla. Y es el paciente que llega a consultar en consultorio, en la guardia. Bien. Y bueno, de ahí es una patología que el tratamiento es quirúrgico, lamentablemente. O sea, no hay una medicación que uno es invasivo sí o sí. Pueda tomar y eso se disipe. Lamentablemente no, es quirúrgico. Bien. Entonces, en la espera, viste que yo te decía que de 10 pacientes, 5 iban a llegar al hospital. Esos 5 que llegan al hospital, no todos llegan a cirugía. Muchas veces, o la estadística te dice que 2 se van a quedar en el camino y tampoco se van a poder operar. Bien. No se van a operar porque esto se suele complicar. Bien. Entonces, estás hablando de que... Es muy complicado, que muy una complejo. Que tenés más o menos alrededor de un 20% de que se fe. Bien. Sí se rompe. Bien. Ahora bien, ¿puede pasar que vos te encontraste un paciente con un aneurisma no roto? Sí, y es súper común. Por ejemplo, hay un montón de veces que pacientes tuvieron un trauma de cráneo
tuvieron o les duele la cabeza o consultan por algún motivo y uno le hace una tomografía, una resonancia, lo puede encontrar. Sí. Y lo puede encontrar no roto. O sea, encontrás el globito. Ahora bien, vos sabés que eso es una bomba del tiempo que en cualquier momento se rompe. Claro, hay que actuar rápido. No como la emergencia cuando se rompe, pero sí dentro de un tiempo limitado y ahí buscar la mejor vía de tratamiento. Bien. Que también sigue siendo quirúrgica. Pero Bien. bueno, no es lo mismo vos sorprender al enemigo que el enemigo te sorprenda, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Digo, y en ese caso se va también a cirugía. Sí, no hay otro tratamiento. Hoy en día el aneurisma tiene puntualmente 2 cirugías. Bien. Una que es la cirugía convencional, la cirugía de cielo abierto, como está dicha en la jerga médica, es donde se hace una incisión en la piel, se ingresa a través del cráneo al cerebro, se busca puntualmente cuál es la arteria que tiene el defecto y se le pone un clip. Un clip es un ganchito que anula ese globito. ¿Sí? Bien. Ahora bien, ¿cómo haces para encontrar justamente ese en el cerebro? Bueno, para eso hay mapas, hay estrategias que uno lo planifica. Bien. Son cirugías que tienen una planificación por lo menos de una semana antes, donde vos estudiás la mejor vía de abordaje para hacerle menor cantidad de lesiones posibles al paciente. Se lo prepara al paciente con un montón de factores que hasta uno ni se imagina, ¿viste? Doctor, coagulación, y recién se lo aborda y se lo opera. Doctor, cuando es este tipo de cirugías, ¿no? Me imagino que uno tiene que, como decía, ¿no? Tratar de ingresar, tocar. Digo, ¿hay posibilidades de dañar algo más cuando uno...? Lógico, sí, totalmente. Bien. Por eso es que tienes que hacer una planificación del paciente desde el momento cero, que empieza en el consultorio. La planificación cuando encontrás un aneurisma de estos, incidentales se llama. Incidentales cuando vos te lo encontraste y no lo buscabas. Bien. Lo tienes que planificar muy bien porque generalmente están en zonas profundas del cerebro que para llegar hay que atravesar zonas sanas. Claro. Y entonces el riesgo de daños es altísimo. Pero es mucho menos que el aneurisma que se rompe. Claro, si hubiese, sería de otra forma. Claro. Otra forma tremenda. Ojo que un aneurisma incidental, una MAPS incidental, tiene un riesgo aproximadamente de un 30%, pero ya no es el 80% que tenía el otro. Claro. Pero sigue teniendo riesgo. Doctor, digo, ¿cuál sería el síntoma de esta persona que tiene esto, pero que todavía no se sabe, y de la persona que le sucede? Bien, o sea, que sucede ese momento. Ahí tenemos un gran problema. Bien. ¿Por qué? Porque lo dividimos en 2 grupos. El paciente que tiene un aneurisma y no se rompió, y el paciente que tiene un aneurisma y se rompió. Bien. El que tiene y lo encontramos sin que se rompa, generalmente no tienen síntomas. No tienen síntomas. No les duele nada, Bien. hacen una vida normal hasta que un día se rompe y genera un dolor de cabeza catastrófico. El paciente te dice como que sienten una explosión en su cabeza. Pierden el conocimiento, entran en un estado de coma algunos. Es un dolor severo, intenso. Pero volviendo para atrás, el paciente que no, lo general o lo más común es que no tenga síntomas. A veces algunos pacientes te dicen que tienen un pequeño dolor de cabeza por detrás del ojo, que sienten como que late el cerebro o sienten como que late algo. Otros pacientes los vas a ver que consultan porque se les cae el párpado. Eso es un signo también que se ha visto en pacientes que han tenido aneurisma. O cambia el tamaño de una pupila con respecto a la otra. Bien. Pero rarísimo. Lo más común es que no tenga síntomas. Bien. O sea, es muy difícil de detectar. Es difícil. Muy difícil de detectar. Nadie se va y se hace un estudio, un screening, así como una mujer después de cierta edad se hace un Papa Nicolau, se hace una mamografía, el hombre estudia el PSA de próstata. Nadie va y se hace un estudio. Hace un estudio para ver si tengo un aneurisma. Lamentablemente claro, no obvio. es así.
Sí, tampoco lo recomendamos. Yo no le digo a los pacientes, che, mira, todos los mayores de 40 hay que hacer ese test. No, porque no se hace. En el mundo no se hace. Claro, no es que acá nomás. Sí está recomendado que si vos tuviste un familiar que tuvo un aneurisma o una malformación arteriovenosa, tienes que hacerte un estudio porque hay una chance genética de heredabilidad de un 3%. Bien, mínima. Por lo cual hay que hacer. O sea, si uno tiene antecedentes de la madre, el padre, un hermano, un tío, y hacete un estudio porque... Por las dudas. Por las dudas, claro, por las dudas. Es mejor agarrarlo planificado que te agarre a vos la enfermedad. Digo, en el momento, ya metiéndome en el tema del momento de esta persona que va mal, que va complicada, pero que tiene la chance de ser operado. Bien. Digo, ese momento, ya obviamente cuando se opera, ya sabemos que va a haber un daño importante, ¿no? Sí, ese paciente que se rompió el aneurisma y va a un servicio de urgencia, generalmente se hacen dos cosas. Primero se hace una medida de salvataje. ¿Qué sería eso? Un tratamiento que puede ser con medicación o con cirugía para cubrir el daño que ha hecho ese aneurisma. Por ejemplo, una hemorragia. Te hizo una hemorragia y es un paciente que se rompió el aneurisma, ¿no? Hizo un derrame cerebral y es un paciente que muchas veces hay que colocarle un drenaje o hay que evacuarle ese hematoma. Y en un segundo tiempo largo, que puede ir desde 72 horas hasta a veces 15, 20 días, planificar la cirugía para resolver el aneurisma. Claro. El vasito sanguíneo que estaba mal formado. O sea que es un procedimiento largo, es complejo. Muy complejo. Digo, y eso cuando obviamente se revienta la cantidad de sangre que termina ahí adentro de la cabeza, todo esto, la presión me imagino es... Mira, todo depende de varios factores. Por ejemplo, depende de qué tan grande es el aneurisma. Bien. Porque lógicamente hay aneurismas que son... Más grandes, más chicos. Vos no vas a creer, pero hay aneurismas que tienen el tamaño de una pelota de ping-pong. Vos decís, ¿cómo puede un vaso sanguíneo agrandarse a ese punto? Y con el paso de los años se va cronificando y se agranda. Y hay aneurismas que tienen el tamaño de la cabeza de un alfiler. O sea, es ínfimo. Por lo cual, las conductas, la estrategia es totalmente distinta. Un aneurisma con el tamaño de la cabeza de un alfiler, lo más probable es que no se rompa. Claro. Y si se rompe va a ser un sangrado mínimo y limitado que no va a pasar a mayores. Pero un aneurisma, no te quiero decir de una pelota de ping-pong porque hay, pero son raros. Pero ponele como mucho una lenteja, que generalmente ese es el tamaño, ¿no? Bien, el estándar, te hace un sangrado catastrófico, te digo. Bien. Catastrófico. Tremendo. Sí. Bueno, es un tema muy importante para poder hablarlo, para poder charlarlo por acá. Bueno, recién me consultaste del tratamiento, así como te dije que existía la cirugía convencional a través del cráneo con microscopio, que es una cirugía mínimamente invasiva. Hoy en día también existe una cirugía que se llama endovascular, que se hace por intermedio por un cateterismo. Bien. Esta cirugía se hace a nivel de un cateterismo, se ingresa a nivel inguinal. ¿Y qué es lo que se hace? Se intenta esa pelotita, ese globito, rellenarlo ya sea con unos hilitos de de platino, que eso lo tapizaría. Tiene riesgo, está mucho en estudio, pero es lo que se viene. En el futuro va a ser eso lo que va a... Lo que se va a estar haciendo. Lo que se va a estar haciendo. Mirá que acá en San Juan ya se hace. Se está haciendo eso te digo que hace 6, 7 años atrás no se hacía. Hoy en día acá en San Juan hay 3 chicos que hacen eso. Vos sabés que hay un chico que en realidad es de Las Chimbas, pero vive acá en Albardón, o vivía en Albardón en el barrio Virgen del Rocío, me parece que sí. Bueno, este chico es neurocirujano, se especializó en esto, en el tratamiento de estos aneurismas en Buenos Aires. Se llama Miguel Narváez, ha sido compañero mío en la residencia. Y bueno, este chico se fue a San Luis a trabajar. Ah. Pero es muy bueno,
muy bueno. Y bueno, es un chico que se ha formado en el tratamiento de eso. En este tratamiento que es algo de lo que se viene, lo que se está usando ya en pero realidad. bueno, lo agarraron los puntanos y se lo llevaron los puntanos, se lo llevaron los puntanos. No estuvimos lentos. Estuvimos lentos, no, ahí le fallamos. Recuerdo el número para que se puedan comunicar con el doctor, es el 264-541-0892. 264-541-0892, calle Arenales 150, allí son los turnos por WhatsApp, digo para que se puedan sumar y lo puedan acompañar allí para el doctor Jorge Ariel-Ontivero, allí en Instagram también para que lo puedan seguir. Hay un video en las redes sociales, en Albardón Noticias, donde sale muy bien el doctor allí hablando un poco en diferentes lugares, ¿no? Primero en una plaza, está por todos lados, y que de verdad que ha tenido muy buena repercusión allí en las redes. Pasé por todos lados. Sí, no, pasó por todos lados. Doctor, de verdad que es un tema muy importante, sabemos del tiempo que hoy es corto, pero queríamos saber qué personas, digo, nosotros recién más o menos lo daban, pero qué personas tienen este antecedente de decir, che, lo puedo llegar a tener, puedo sufrir. Hay una edad, hay sexo, masculino, femenino, ¿qué podemos saber sobre eso? Bien, más o menos para hablar de eso dijimos que si tuviste un familiar que haya tenido un aneurisma o una malformación arteriovenosa, tenés un 3% de heredarlo. ¿Sí? Ya sea madre, padre, hijo o hermano. O sea, tiene que ser, o tíos, tiene que ser bien del círculo cercano, ¿no? Bien. Pero si no tenés un antecedente heredo familiar puntual, está demostrado que esto ocurre en los mayores de 50 años. Bien. Ocurre más en las mujeres que en los hombres, en un grupo de 3 a 2, o sea, de 5 pacientes, 3 van a ser mujeres y 2 hombres. Bien. Más que nada eso, si bien está demostrado que esto es un problema, así como yo te dije que era un problema de fábrica, que esa rueda estaba dañada y se hacía ese globito, bueno, esto es un problema de fábrica, pero de la concepción de uno, claro, genético, obvio, ¿no? Obvio. Pero sí se ha demostrado que hay 2 cosas puntuales que lo agravan más. Por ejemplo, el cigarrillo, el tabaco se ha demostrado que altera la pared de los vasos sanguíneos, entonces te predispondría a que se hagan estos globitos. Y la presión alta es lógico, vos mientras más presión tenés, es como una manguera que vos la obstruís, o sea, si le metés aumenta la presión, claro, obvio, y por algún lado va a salir. Obvio que sí. Hay algunas consultas, voy a pasar una sola nada más, todas las otras se le estamos pasando al doctor y la vamos a estar respondiendo el próximo sábado. Dice, doctor, ¿puede ser que sea muy parecido con los síntomas del ACV? Bueno, claro, sí, de hecho, sí. ¿Te acuerdas que en algún momento hablábamos de ACV? Liliana que nos manda la que pregunta. Habían 2 ACV, un isquémico y un hemorrágico, que el hemorrágico era más grave porque se rompía un vaso sanguíneo. Bueno, dentro de los tipos de ACV hemorrágico, una de las causas son los aneurismas. Bien, perfecto. O sea que vienen por ahí, Sí, está bien lo que dice y bueno, y por eso el ACV hemorrágico es mucho más complejo que el ACV isquémico. Por supuesto. Doctor, muchas gracias. Sé que está un día complicado. Vuelvo a pasar el número para la gente que nos está consultando los turnos con el doctor. Es el 264-541-0892, calle Arenales 150. Doctor Jorge Ariel-Ontivero, para que lo busquen también allí en las redes sociales, donde está presente siempre el doctor, publicando siempre algunos videos y demás. Así que, doctor, de verdad que le quiero agradecer, doctor, por venir con nosotros en el día de hoy, por estar acompañándonos acá en la radio, de verdad que siempre es muy importante. Nos reencontramos el próximo sábado por acá. Bueno, dale, Juanse, muchas gracias, un saludo para la audiencia y bueno, perdón por ahí el tiempo que hoy se hizo corto. No, pero muchas gracias, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias allí el doctor que acá en la mañana de la radio, acompañándonos como siempre. Recuerden, el programa de Recién Nada Más lo encontrás allí en albardontv.com.